Más de conversemos a través de la emisora Unisterio. Mi nombre es Díaz Ramírez, hoy martes 19 de abril, son las 6 p.m. y es un gusto estar en la tarde de hoy acompañando a quienes se conectan a través de nuestras plataformas virtuales. Este es un espacio virtual pensado para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICiencia. Como saben, llegamos a ustedes gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados con el objetivo de generar mayor visibilidad para nuestros antiguos estudiantes, resaltar sus logros y facetas luego de pasar por esta alma mater. Conversemos es un espacio radial, abierto a diferentes temas, así que la opinión que se manifiesten aquí son responsabilidad de quienes las exponen y por supuesto no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Un saludo a mi compañera Bertica y a Alex, a Leonel, perdón, en nuestro curso más. Bertica, ¿cómo estás? Hola, Lida, ¿cómo has estado? Muchas gracias por estar hoy en esta mesa de trabajo. A nuestro invitado, muchísimas gracias por acompañarnos, a Lionel detrás de cámara y desde la distancia a Freddy Moyano. Nuestro tema del día de hoy tiene sentimiento porque vamos a hablar de numeral pensiones y vamos a resolver una serie de dudas que tenemos todos los colombianos y pues quienes nos están escuchando, pues queremos que se sumen a esta conversación y pueden hacerlo a través de con numeral conversemos, pueden hacerlo también. Nos encuentran en @egresados unicienciistas, en LinkedIn como Uniciencia Egresados. También pueden navegar y conectarse en las últimas novedades académicas en www.uniciencia.edu.co, www.unicienciabga.edu.co. Y pues decirles que hoy quienes están acompañando, están terminando su jornada, que van en los diferentes medios de transporte, le damos la bienvenida y pues vamos a darle paso a nuestro querido invitado, John Alexander Ríos Madiedo. ¿Cómo está, John Alexander? Bien, muy bien. Pues sí, la idea es conversar un poco sobre el tema pensional. El tema es enfocarlo desde un punto de vista económico y luego desde un punto de vista político, pasando por un contexto actual, ¿sí? Eh, bueno, pues sin más empezamos. ¿Mm? Lo Bueno, primero, John lo- Alexander Ríos Madiedo es especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, es economista de la Universidad Industrial de Santander, es analista, es auditor, es asesor de empresas privadas. Pues para hablar hoy de numeral pensiones, primero quisiéramos saber, John Alex, ¿qué son las pensiones? bueno, básicamente, pues básicamente no, voy a empezar desde la idea, desde la conceptualización de estado de bienestar, ¿sí? ¿Por qué de estado de bienestar? Porque a partir de la teoría keynesiana, ¿sí? Que es el que nos habla a través del gasto público, el crecimiento económico. A partir de esta vertiente teórica económica y también política, eh, hay una serie hay una serie de teorías que apuntan al tema de bienestar. ¿M? Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados tienen un problema con respecto a las personas de la tercera edad, en el sentido en que empiezan a preguntarse qué hacemos con estas personas, ¿sí? Hacia dónde apuntamos, porque en teoría ya no tienen cómo generar ingresos, ¿sí? Basándonos en esto, se crea dentro de los países los regímenes de seguridad social, el cual cubre una serie de riesgos. Entre esos riesgos estamos hablando del riesgo pensional, el riesgo de pensiones, el riesgo de salud y el riesgo de pensiones y el riesgo de salud. ¿M? Básicamente estamos hablando de eso. Bueno, con respecto al tema pensional, ¿sí? El tema pensional eh, en Colombia, ¿sí? Se define eh,
por lado de actualmente existen dos fondos en el cual se capitalizan, ¿sí? Se capitalizan el tema de las rentas futuras de lo que va a recibir un ciudadano Ujú. cuando termina su edad productiva, ¿sí? Basándonos en eso, eh, estas dos ideas convergen en la ley 100, en lo que tenemos actualmente, que nos rigen a todos los colombianos para podernos pensionar en la ley 100, ¿sí? Pero antes de que nos hables de la ley 100, danos un poquito más de fuerza de cómo nace la seguridad en Colombia. O sea, cómo nació, cómo fue, pues puede ser antes de la ley 100 con la ley 100 y cómo se dio este tema. Bueno, antes de la ley 100, en Colombia se regía a través de la ley 90 de 1946, a través del IS, Instituto de Seguridad Social, el cual tenía los siguientes riesgos: enfermedades no profesionales, invalidez, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, valga la redundancia, cajas de prevención social y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ¿sí? Para el tema del riesgo pensional, ¿sí? La entidad basada, la entidad que pensionaba antes de la ley 100, eh, era por los lados de los empleados públicos, las cajas de previsión social, Caja Anal, y por los lados de las entidades privadas, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ¿sí? Eh, Ujú. las causas de por qué se acabó la ley 90, o por qué se liquidaron estas instituciones, básicamente era porque eran insostenibles fiscalmente, ¿sí? Esa es una de las causas. Las otras causas tienen que ver con el ordenamiento institucional, ¿sí? Tiene que ver también con, en ese entonces también el orden, el acceso a la información como tal. El Estado colombiano era muy paupérrimo, ¿sí? No sé si ustedes han sabido o han leído a través de los medios de comunicación que el Instituto de Seguros Sociales presentó muchas anomalías a la hora de liquidar pensiones, porque cuando se liquida una pensión no se puede después quitar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona está pensionada en Colombia, si está, valga la redundancia, no, si está mal dentro de la ley, dentro de las leyes actuales en Colombia, esa pensión después no se puede quitar en el país. O sea, el país se hace cargo ya durante X años de lo que dure esta persona en vida, para poder girarle la renta a las personas, ¿sí? Y este tema de estas dificultades económicas que tenía tanto las cajas de compensación como el Seguro Social fue lo que dio el origen a la ley 100 para reformar, liquidar o tener capacidad del Estado. ¿Ahí cómo fue el tema? Bueno, primero era un tema de centralizar los gastos, ¿sí? Centralizarlos en los diferentes fondos que existen actualmente, ¿sí? Pues esta coyuntura o estas complejidades originaron que la ley 100, que es la que actualmente nos rige a los colombianos, eh, pues se presentó, básicamente. Y esta ley 100, que es, o sea, esa ley lo que nos manda es a fondos privados y nos manda a fondo La, público. la ley 100 lo que, lo que, lo que divide, ¿sí? No lo que divide, la ley 100 lo que permite, no, la ley 100 lo que estructura, perdón, eh, por un lado, es el tema de cómo se accede a la pensión en el país, ¿sí? Entonces, antes de la ley 100, no existían fondos privados que manejaran la capitalización de las personas en cuanto a su seguridad social, ¿sí? Todo era a cargo del Estado. Estamos hablando que antes las pensiones las pagaban las cajas de compensación cajanal, ¿sí? Y el Instituto de Seguridad Social. Con la ley 100 lo que permite es la entrada de grandes capitales a, a- por un lado, a financiar, ¿sí? A financiar
pues las pensiones de los colombianos a aquellos colombianos que estén en el fondo privado. Y, pues por parte del Estado, a través de Colpensiones, que es, es la institución encargada de las pensiones manejadas por el fondo público. Entonces podríamos decir que cuando uno habla de la ley 100, habla del fondo privado, habla de fondos del Estado, pues habla del seguro, entonces empieza a poder a presentarse un problema de desequilibrios macroeconómicos. ¿Y esto es cómo se pueden presentar con relación a todo este tema que estamos hablando hoy? Bueno, ya nos adelantamos un montón. El tema de los desequilibrios económicos tiene incidencias. Las incidencias son las, el contexto económico del país, de lo que cotizan los ciudadanos de acuerdo al sostenimiento del sistema, ¿sí? Actualmente se está discutiendo mucho este tema de la reforma pensional porque el déficit pensional a cargo sobre todo de Colpensiones es actualmente como está trazada la economía colombiana y la sociedad, es insostenible a unos años. ¿Y por qué es insostenible? Porque el, lo que, lo que entra no sostiene el gasto pensional. ¿Qué quiero decir lo que entra? Los ingresos por parte de Colpensiones para sostener las pensiones, para sostener las pensiones en el régimen público. Porque en el régimen privado el problema es otro. ¿Mm? En el régimen privado, desde mi punto de vista, eh, existe una inconformidad por parte de la ciudadanía en la manera en cómo se liquidan las pensiones. Porque en el fondo lo que hay es un desconocimiento de cómo se liquida tanto en el régimen público como en el régimen privado, que son dos maneras distintas de liquidarse. O sea, cuando tú hablas del régimen privado y nos cuentas de cómo es el tema de la liquidación de las pensiones ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, no hay muchas personas que aporten, hay mucho problema de economía informal y no están sosteniendo las pensiones y por eso se tienen que hacer nuevas reestructuraciones o cómo es que se está planteando esto. Bueno, en el régimen privado o en los regímenes privados se pensiona a través de lo que se conoce como un ahorro. De hecho, el RAIS es el régimen de ahorro individual, ¿sí? Lo que quiere decir es que lo que usted cotiza va a un fondo de ahorro y ese fondo se capitaliza de acuerdo al mercado de capitales. ¿Y qué es que se capitaliza? Lo que los fondos privados invierten en la bolsa, ¿sí? Eso va a tener unos rendimientos. Esos rendimientos, de acuerdo a esos rendimientos, se va a liquidar a la persona a su pensión, ¿sí? Ujú. Para hablar, para hablar actualmente, pues yo trabajé en Colpensiones en el 2015, 2016. En ese entonces, una pensión en cálculos actuariales, traer una pensión en temas en cálculos actuariales, estamos hablando que una pensión con un salario mínimo costaba en ese entonces 180 millones de pesos. ¿Qué quiero decir que cuesta eso? Que las personas que se van a pensionar, por ejemplo, con un salario mínimo, deben tener por lo menos en su fondo, tanto en el público como en el privado, deben tener 180 millones de pesos En el ahorrados. 2015, ahorita que está más alto. Ahorita debe estar más alto, claro, porque las condiciones han cambiado y porque ya llevamos 7 años de rezago. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que cuando usted paga su pensión, cuando usted aporta a su pensión en el fondo, ¿sí? Ese 12% y ese 4% que es el 16%,
ese 16% debe tener en cálculos actuariales un rendimiento para que usted pueda tener 180 millones de pesos a X año de lo que dure la edad de lo que, desde que, desde que la ley parte de la edad en la cual usted se pueda pensionar, debe tener ahorrado por lo menos 180 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué pasa con el régimen público? El régimen público es totalmente distinto. El régimen público, usted se pensiona a través de las cotizaciones promedio, ¿sí? Durante los últimos 10 años. Esa sola condición, ¿qué quiere decir? Que durante los últimos 10 años, su salario promedio, es el que usted se va a pensionar, ¿sí? Si usted durante los últimos 10 años de lo que usted cuando usted va a llegar a su edad de pensión, ¿sí? Usted ganaba 2 millones de pesos, pues en promedio usted se va a pensionar con 2 millones de pesos. Pero ¿qué dice la ley? La ley dice que hasta el 75%. Eso quiere decir que aproximadamente usted se va a pensionar, si usted cotiza con 2 millones de pesos durante los últimos 10 años, usted aproximadamente se va a ganar 1.750.000 pesos. ¿Sí? Esa manera de liquidar, tanto en el fondo público como en el fondo privado es totalmente distinta, porque en el fondo privado usted se liquida por capitalización y en el fondo público usted se liquida por promedio de ingreso. Eso es lo que, digamos, ese es el descontento, ¿sí? Generalizado, que yo creo que es lo que pasa actualmente. John, yo tengo una pregunta desde tu opinión y desde tu experiencia. Entonces, ¿qué sería bueno? Nosotros los jóvenes, ¿sí? Pues digamos los que estamos en el rango de 28 y ya ahí para adelante, o bueno, los que empezamos a trabajar, ¿tú qué consideras? ¿Es bueno empezar a cotizar para nuestra pensión? Porque hay muchos que dicen, no, pero yo para qué ahorro, para qué la pensión, esa plata se la van a robar y a medida que yo vaya creciendo, ya no me, espérate, ahorita nosotros nos pensionamos con 57 para las mujeres y para 62 para los hombres, ¿verdad? Entonces Actualmente yo, son 57, entonces, mujeres 62. dirá, pues uno para qué se va a poner Esa es la edad, esa es la edad. La sí, edad 57, mujeres 57 y hombres 62, más la condición de las semanas cotizadas, ¿sí? Las sí, semanas cotizadas estamos hablando que en promedio creo que son 1.300 semanas. sí, Entonces, creo. 1.300 semanas son más o menos unos 22, 23 años más o menos de estar, de estar, de estar aportando al sistema. ¿Y tú qué opinas? Si es bueno desde pequeños, desde que, digamos desde pequeños, no, desde que nosotros tengamos el hábito de generar pensión, ¿tú qué opinas? Es que lo digo porque muchos de mis compañeros o de los que en la universidad, ¿eso para qué uno se pone a ahorrar para pensión? ¿Eso para qué? Si a medida que vamos creciendo, ya nos vamos a pensionar a los 65. ¿Es bueno o no es bueno? Bueno, básicamente eh, te voy a responder desde dos puntos, ¿sí? Desde dos puntos de vista. Siempre es bueno estar cotizando a la seguridad social porque usted va a estar protegido, ¿sí? ¿Y qué quiere decir con esto con protegido? Si usted está cotizando en el fondo público, por ejemplo, usted tiene unos derechos o unas garantías, dado el caso que usted llega a ocurrir algo, como por ejemplo una enfermedad terminal, como por ejemplo un accidente, en el cual usted se pueda liquidar y pueda recibir pensión. Eso está estructurado solamente está estructurado en los dos regímenes. Lo que pasa es que en el fondo público, la diferencia es que si usted le llega a pasar algo bajo una condición, creo que es un cuarto, creo que es un cuarto del total de semanas cotizadas, usted puede acceder a una pensión vitalicia. Mientras en un fondo privado eso no pasa. En un fondo privado, lo vuelvo a reiterar, eh, como lo dice, la palabra, es un régimen de ahorro. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que si usted se le acaba el ahorro, se le acaba la renta. Y si usted se le acaba la renta, no tiene pensión. Se le acaba la pensión. Entonces, por ese lado, pues obviamente siempre es bueno estar cotizando.
Pero está también el lado normativo. Y el lado normativo, ¿qué es? Que si usted está inserto en la economía colombiana, ¿sí? Y si está trabajando y si tiene todas las garantías legales, ¿sí? O formales, pues normativamente usted debe cotizar a la seguridad social. ¿Y por qué debe cotizar a la seguridad social? Porque todos estamos involucrados dentro de una pirámide, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo que usted está cotizando sirve para que el sistema se sostenga financieramente. Es por esa razón que se debe cotizar a la seguridad social. Es que ahí es cuando uno llegue, pues es como que la discusión que siempre se tiene, es como que la población se está envejeciendo y si los jóvenes, para, para que las pensiones se sostengan, los jóvenes deben trabajar y a medida que la población se vaya envejeciendo, pues nos estamos empobreciendo como el sistema pensional y ahí es como el riesgo que se tiene para no, en alguna conversación que creo que tuve contigo, nos comentaba que en este momento de cada 10 personas se pensionan 3. Y pues si no cotizan los jóvenes, pues ahí sí que menos va a ser. O sea, va a llegar por allá uno, no sé, estoy pensando mal. Actualmente, pues es una de las problemáticas que tiene el tema de la seguridad, del tema pensional propiamente, la seguridad social, propiamente el tema pensional, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Una cosa es, es la consecuencia, es la consecuencia de la economía colombiana o de la manera en cómo funciona la economía de lo colombiana. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente la seguridad social y sobre todo el tema pensional está basado en lo que pueda recaudar dentro de la economía formal. ¿Y qué se entiende por economía formal? Aquellos trabajadores que tienen todas las preventas laborales, salud, pensión, ARL, ¿sí? Etcétera, etcétera, que les pagan por trabajar o por estar trabajando, ¿sí? Este, esta insostenibilidad, pues para nadie es un secreto que la economía colombiana durante los últimos quizás 20 años, 25 años o 30 años, en temas de economía, del tema del mercado laboral, sus indicadores no han mejorado. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que en promedio la economía colombiana en temas de informalidad actualmente estamos hablando de indicadores por encima del 50%. Cuando esos Ok. indicadores son tan altos, esos trabajadores no aportan al sistema. Y como no aportan al sistema, pues el sistema no tiene cómo recaudar no tiene cómo recaudar pues esos ingresos y no tiene cómo financieramente cómo sostenerse. Por eso por eso es la reestructuración al tema pensional. Nos acabas de hablar de estructura piramidal. ¿En qué consiste la estructura piramidal de las pensiones en Colombia? Pues todos somos en Colombia, el tema pensional, somos una pirámide que aportamos al sostenimiento del sistema, ¿sí? Se supone que los que están más arriba son los que están pensionados, ¿sí? Y los del medio son los próximos a pensionarse. Y los que están más abajo son los que aportan al sistema. ¿M? Ujú. Si ese desbalance, tanto el primero y el segundo nivel, no dan, no se puede, lo que aportan no permite que los que están ya próximos a pensionarse tengan pensión, pues es un tema a revisar. ¿M? ¿Y por qué? Porque uno es el tema del mercado laboral, pero también puede ser que dentro de lo que se está planteando en Colombia, ¿sí? Es que nuestro comportamiento poblacional al cabo de unos años, por decirlo de alguna manera, ya no vamos a ser jóvenes, porque la edad promedio actualmente en el país está alrededor de 30 años, 32 años. ¿Mm? ¿Qué quiero Ujú. decir con esto? Que los hogares colombianos están dejando de tener menos hijos, ¿sí? ¿Y qué consecuencias tiene esto dentro del tema pensional? Que existan menos trabajadores que aporten al sistema, ¿sí?
¿Y qué pasa con eso? Pues la pirámide se voltea, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que se voltea? Que ya ahora, en algunos años, muchas personas de tercera edad y muy pocas personas que sostengan esa pirámide. Quiero decir jóvenes que sostengan esa pirámide. Eso es una de las uno de los riesgos que tiene el tema pensional en cuanto a su reestructuración. Pero no solamente es eso, está dentro de eso, o sea, no solamente es esa variable, existen X variables, pero eso es una variable importantísima para el tema de la reestructuración pensional. O sea que podríamos decir que tenemos externalidades en el sistema pensional y entre ellas, una de ellas sería esa. Dentro de externalidades, es la manera en cómo está configurado el sistema. ¿Y qué quiero decir cómo está configurado el sistema? Que tanto los beneficios que otorga el fondo privado y los beneficios que otorga el fondo público son totalmente distintos, ¿sí? ¿Esto qué genera? Esto genera una información asimétrica, ¿sí? Y entonces, como genera una información asimétrica, pues en economía el mercado no toma decisiones en teoría correctamente. Al no tomar decisiones correctamente, pues valga la redundancia, hay decisiones que son incorrectas y lo que hace es que las personas, existen personas ¿sí? Que les convenga más estar en un fondo privado que en un fondo público, o que les convenga estar más en un fondo público que en un fondo privado, porque la información es asimétrica, porque no es lo mismo estar en los dos fondos. Incluso una de las propuestas para el tema por parte de Asofondos, eh, Asofondos es la Asociación de Fondos Pensionales Privados, es que se homologue el tema pensional. ¿Qué quiere decir con que se homologue? Que tanto el fondo público como el fondo privado liquiden igual el tema pensional para que no exista incentivos de que las personas pasen de un fondo a otro. ¿Y Pues por es qué? que sí sigue. ¿Y por qué? eh, ¿Y por qué pasa esto? ¿Sí? Porque si usted eh, le dicen que se va a pensionar con los 10 últimos años de su salario promedio, ¿sí? Pues usted tiene un incentivo para pasarse al fondo público. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entre el fondo público, la gran masa de afiliados, ¿sí? Ujú. Lo que aportan al fondo público no sostiene lo que usted, eh, lo que usted, con lo que usted se pueda pensionar, ¿sí? Esa es la complejidad, por un lado, del fondo público, mientras que en el fondo privado, pues es la manera, vuelvo a lo reitero, es la manera en cómo las personas se liquidan en el tema pensional, que yo creo que ese es, digamos, una de las inconformidades dentro del sistema de la ley 100. Ok. Y cuando uno habla de externalidades, habla de estructura piramidal, y cuando uno, en este momento tenemos unas propuestas gubernamentales para las próximas, de nuestros próximos presidentes, candidatos presidenciales, ¿cómo se puede explicar cada punto de vista de ellos? Porque es que uno se pone a mirar y como que no entiende qué es lo que está pasando. Uno dice más horas laborales en un bloque de pensiones, en mayor edad, y uno queda sin entender y uno como que no sabe ni qué hacer. Bueno, eh, pues eso depende de la mirada con la que usted, pues, con la mirada con la que usted se sienta identificado de alguna manera, ¿sí? Como existen varios fondos, o como existen, pues varios fondos, quiero decir que existe el fondo público, pero en el fondo privado estamos hablando de 4 fondos privados que pueden recibir esa seguridad social o ese capital para capitalizar, ¿sí?
eh, y la manera la manera en cómo se, en cómo se liquida la pensión es tanto distinta en un fondo privado como en un fondo público, ¿sí? Eso hace que las personas durante los últimos 10 años tomen decisiones a cuál fondo, de acuerdo a sus ingresos y a su conveniencia, se pase. De hecho, dentro de las estadísticas, por ejemplo, que maneja el tema de pensiones, los primeros años de las personas en actividad económica, ¿sí? Eligen los fondos privados, pero ya cuando se van a pensionar, eligen el fondo público. ¿Mm? ¿Por qué Sí, ahí pasa, es cuando, sí, por qué, eso te iba a preguntar. por qué pasa eso? Pasa eso porque es la manera en cómo se pensiona. Vuelvo a reiterar, la, cuando yo trabajé en Colpensiones en el 2015, una pensión de un salario mínimo, tanto en un fondo público y en un fondo privado, cuesta 180 millones de pesos, ¿sí? Y si usted, ¿qué quiere decir con esto? Si usted, estamos hablando de 180 millones de pesos, y estamos hablando que un trabajador o una persona de estrato de clase media que se gane 3 millones de pesos o 4 millones de pesos, ¿sí? Si usted multiplica lo que... Te muteaste. Está muteado. Ay, qué pena. Entonces, me quedé, me quedé con la idea de que las personas durante los últimos 10 años tienen el incentivo de pasarse al fondo público por la manera en cómo se liquida. ¿Mm? Entonces estaba redondeando la idea de que las personas toman decisión de eso porque, por ejemplo, un caso hipotético, y esto sí, esto sucede muy a menudo, ¿sí? Una persona que tenga ingresos más o menos de 2 millones a 4 millones de pesos, o de 2 millones a 5 millones de pesos, o a 6 millones de pesos. ¿Mm? Estamos hablando que en el 2015-2016, un cálculo actuarial de una pensión de un salario mínimo estaba alrededor de 180 millones de pesos, ¿sí? Y le apuesto que si usted se gana dentro de estos dos rangos, con lo que usted cotiza a seguridad social, usted no alcanza a ahorrar 180 millones de pesos Mm. durante su actividad económica, ¿sí? Durante su vida económica, ¿sí? Si estamos hablando que un salario mínimo cuesta 180 millones de pesos, ¿sí? Pues para ganarse 2.500 o 3 millones de pesos o 2 millones de pesos en promedio, pues multiplíquelo, no sé, 400 millones de pesos probablemente tendría que tener en el fondo privado. ¿Mm? Lo que quiero decir es que el incentivo de la cotización en el fondo privado, no le cubre la expectativa de su salario, de la expectativa de su salario. Por eso los fondos privados, dentro de sus esquemas de negocio, le dicen al empleado que está en el fondo privado, le dicen, venga, usted no se va a alcanzar a ganarse este ingreso, ¿m? Usted tiene que hacer un programa de ahorro. Le venden así, así le venden la idea. Y no sé si alguna de las dos está en un fondo privado, pero le dicen a usted, para que usted se gane un poco más, para que usted tenga un poco más de pensión, usted tiene que ahorrar, ¿sí? Y le venden un programa de ahorro. Ese programa de ahorro lo que le está diciendo es que usted no va a alcanzar a capitalizar esa pensión de ese cálculo actuarial. No lo va a hacer porque su seguridad social no le alcanza. ¿M? Para que usted tenga un ingreso un poco más alto, pues usted tiene que ahorrar. Es lo que le están diciendo. ¿M? Esa manera de liquidar, tanto en el fondo privado como en el fondo público, es lo que genera información asimétrica y es lo que las agentes toman decisiones y en los últimos 10 años en el momento en que se va a pensionar, pasen al fondo público, en este caso a Colpensiones. Pero ¿cuál es el problema en que se pasen a Colpensiones? ¿Sí? Que la gran, que la gran masa de trabajadores que están en Colpensiones
cotizando, ¿sí? Sostenga financieramente, que se pueda sostener financieramente ese, esa pensión, ¿sí? De hecho, de hecho eh, ni siquiera, ni siquiera en el tema del fondo público, eh, el tema fiscal, ¿sí? Proporcionalmente de lo que pagan por tratar de dividir. Si nosotros pudiéramos dividir o cuantificar cuánto es una pensión baja, cuánto es una pensión media y cuánto es una pensión alta, ¿sí? Fiscalmente, digamos que uno de los problemas que tiene la ley 100 en particular, y eso también lo han escuchado en los medios de comunicación, es que las pensiones altas reciben un subsidio muy alto en comparación con un subsidio Una que pensión baja. recibe, que recibe que recibe una pensión con un salario mínimo. Por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo, ¿sí? De un salario mínimo. En el fondo público, actualmente, el subsidio que da el Estado para que la gente pueda tener su pensión es 50 millones de pesos. ¿Y por qué 50 millones de pesos? Porque lo vuelvo a reiterar, porque en los cálculos actuariales, un salario mínimo en tema pensional eh, a un ciudadano común y corriente cuesta 180 millones de pesos. ¿Qué quiere decir con esto? Ujú. Que el ciudadano en su vida productiva alcanza a ahorrar 120, 130 millones de pesos. El resto lo pone el Estado. ¿Mm? Para que tenga los 180 millones de pesos en valor presente, ¿sí? Para que pueda recibir su pensión vitalicia, ¿sí? Mientras que las pensiones que son muy altas, que estamos hablando de 20 salarios mínimos. ¿Qué es un porcentaje de cuánto más o menos? ¿Por ahí un 2%? La manera en cómo se pensiona, la manera en cómo está distribuido las pensiones en Colombia es la manera también como está el ingreso en el país. Estamos hablando que las pensiones altas en Colpensiones aproximadamente pueden ser el 1%. Si Colpensiones, si Colpensiones está pensionando 1.300.000, creo que es 1.300.000 ciudadanos actualmente, más o menos, el 1% son 13.000 personas. Esas 13.000 personas dentro de la carga fiscal Es de, muy alta. de Colpensiones, el subsidio que le da el Estado para que esas personas tengan su pensión es muy alto. Y estamos hablando en promedio de 20 a 25 salarios mínimos. Estamos hablando que al Estado le cuesta, esa persona le cuesta 1.200 millones de pesos. Entonces, pues ahí hay un desbalance gigantesco, gigante, ¿sí? Por Gigante supuesto, por la porque manera en. pues, es una porción muy pequeña de personas, pero lo que representa en capital es muy alto. Ahora, ¿qué consecuencias tiene, pues, qué consecuencias sociales, porque no económicas, tiene la manera en cómo se pensiona en la ley 100, como está esquematizada? Pues en temas sociales es que se seguimos teniendo una sociedad muy desigual, exageradamente desigual, y seguimos teniendo una sociedad que se sigue que sigue constantemente en una desigualdad, ¿sí? Eso en temas sociales. En temas económicos o en financieros es el tema de la sostenibilidad. ¿Qué tanto el Estado colombiano puede sostener el sistema pensional, sobre todo en el tema en el tema de colpensiones?
Bueno, y en tema de cuando uno habla de las reformas y dice uno, bueno, van a reducir, van a pasar a horas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues el país, vuelvo a reiterar otra vez el tema del abanico de las posibilidades de las propuestas que actualmente políticamente se están discutiendo. Por un lado, el tema de la sostenibilidad del sistema, valga la redundancia, está tanto el tema laboral, ¿sí? Pero también está el tema de la esperanza de vida, la morbilidad, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Colombia en los indicadores, en temas de calidad de vida, pues ha subido, ¿sí? Y entendamos que la calidad de vida va incluido la esperanza de vida, ¿sí? Ujú. Y la esperanza de vida actualmente en el país es, pues ese dato realmente no lo manejo, pero puede estar alrededor de 85 a 90 años, ¿sí? ¿Y por qué pues ha subido? Porque pues las condiciones del país han permitido que suba, ¿sí? Porque estamos mejor nutridos, porque comemos más, bueno, porque tenemos más acceso a los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Porque tenemos pues también el tema del sistema de salud, ¿mm? eh, mejor que antes. ¿Mm? ¿Qué consecuencias tiene esto sobre el tema de lo que está pasando? ¿Sí? Si estamos diciendo en, ya en temas fríos, en temas ya de cálculos de que una persona equivale a tanto, ¿m? O una persona le cuesta al Estado tanto. ¿M? Si estamos diciendo que en Colombia la esperanza de vida ha subido, ¿sí? A Por, 80 años. porque ha tenido pues una mejor calidad de vida, eso quiere decir que dentro de la misma estructuración del tema pensional, por un lado, pues hay que subir las edades, ¿sí? Pensando lógicamente y coherentemente. ¿Mm? Ujú. ¿Qué consecuencias tiene esto en temas políticos? Pues es un descontento popular, eso no es fácil, eso se conocen como medidas antipopulares, eso es como cuando quiera el país por temas fiscales subir impuestos, son medidas antipopulares, ¿sí? Por eso la gente sale a manifestarse. ¿Mm? Como la esperanza de vida ha subido, ¿sí? Y lo que se plantea en el tema de las asociaciones de los fondos privados es que si la esperanza ha subido, pues la a la al acceso a la Pues no pensión ser mayor. debería ser mayor. ¿No? Eso es una, eso es una, eso es una, eso es una reestructuración, ¿sí? ¿Cuál es la otra? La otra, pues, es el tema del sostenimiento financiero o el sostenimiento económico, ¿sí? Si estamos hablando que actualmente la manera en cómo está la ley, cómo se otorga la ley para pensionarse, genera unos incentivos para que la gente durante los últimos 10 años de su vida laboral se pasen al fondo público y en el fondo público esto ocasiona que existan desbalances fiscales, ¿sí? Pues, ¿qué dicen los fondos privados? Pues igualemos la manera en cómo se pensiona un fondo público y un fondo privado. Eso es lo que están diciendo. Entonces, yo, señores Colpensiones, ustedes ya no van a liquidar las pensiones por medio de ya no liquidan las pensiones durante los últimos 10 años Se de lo la puede vida ahorrar. laboral, sino lo van a liquidar por lo que las personas tengan ahorradas. Esa manera es totalmente distinta a lo que hoy actualmente tenemos como ley 100. Ujú. O sea, es una nueva, definitivamente reestructuración de pensiones por ambos lados. Y yo creo que por cualquier lado que se mire, es menos opción de llegar a una pensionarse, porque por ninguna. Pues eso ya es un tema de los incentivos ya de los temas jóvenes, pues vuelvo a repetir, por el contexto
social consecuencia del tema económico, ¿sí? Y el trabajo Y, informal y y todo el tema. porque el contexto social, porque si estamos hablando que actualmente con esta ley, sí, que es la ley 5 en la que nos regimos actualmente para pensionarnos, de cada 10 trabajadores solo logran acceder a 3 personas la pensión, pues el tema es mucho más complejo de lo que pareciera ser simplemente cifras y datos, ¿sí? Porque detrás de eso hay unas consecuencias sociales que es lo que ha venido arrastrando el país precisamente del manejo económico. Pero no quiere decir que el manejo económico esté mal, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que las consecuencias sociales, por muy marginales que sean, por muy difíciles que sean, eso no quiere decir que lo que está actualmente, como está estructurado el sistema, esté en quiebra o que no se pueda recaudar Ok, para pagar. sí, claro. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Uno es consecuencia del económico y por eso tenemos una sociedad bastante desigual y bastante marginal, ¿sí? Entonces, en temas políticos o en temas, sí, en temas políticos, pues ya que ya nos saltamos a otras cosas, porque ya nos saltamos a qué deberíamos hacer o qué deberían proponer o qué se debería, cuál debería ser la ruta del país durante los próximos 20 o 25 o 30 años, pues ya estamos hablando que desde el punto de vista político del país lo que tiene que generar internamente es más trabajo y más oportunidades para las personas. Pero pues eso ya es otra cosa que, Y, y definitivamente, que se sale del definitivamente mejorar la economía significa que se mejorar sale, también el sistema pensional, porque es que se si no sale hay del tema trabajo, no pensional. hay posibilidades. Lo que, Y definitivo, y también pues esos son sistemas de gobierno y de cómo se maneja el Estado, y eso es demasiado macro, ¿no? lo que pasa es que el tema pensional, pues obviamente son finanzas del Estado y estamos hablando de variables macroeconómicas. Acá solamente estamos reduciendo, por ejemplo, hablamos del tema de morbilidad, ¿sí? Hablamos de temas de esperanza de vida y hablamos de temas fiscales, ¿sí? Pero dentro de las pensiones están las variables, no solamente estas 4 variables, sino también está estratos socioeconómicos, ingresos, estamos hablando también del tema educacional, el tema laboral, el tema pues, del empleo. Entonces, no es tan sencillo, es un conjunto de todo. Pues casi que todos los programas bonitos se van acabando y el tiempo se nos está agotando, pero sí nos gustaría que nos diera cómo los colombianos lograr, o sea, cómo nosotros los colombianos pudiéramos lograr una mejor pensión, aparte de todo lo que nos está diciendo. Pues sí, que mejore la economía. Y pues nos está diciendo también, haciendo como un resumen de las reformas que han hecho los fondos privados. Bueno, básicamente, pues el cómo acceder a una mejor renta tiene que ver también con las posibilidades con las que las personas se genere económicamente a partir de su vida laboral. ¿Y qué quiero decir con esto? Que dependiendo de esas posibilidades va a tener una mejor renta o una renta más baja o no va a tener renta, ¿sí? Porque actualmente es así, ¿m? Para tener una vejez digna, ¿sí? Entonces, pues decir que entre una generalidad existe una fórmula en la cual pueda que los colombianos podamos tener un mejor bienestar, como está actualmente, como se rige el tema de la seguridad, de la seguridad social en el país, pues es muy complejo. ¿M? Sin embargo, digamos que han habido unos avances o hay unos avances en temas sociales con respecto al tema pensional. ¿Y por qué unos avances? ¿M? Porque, porque los resultados como son
pues tan pobres y tan marginales y tan difíciles. Dentro de la misma reestructuración del Estado han habido programas, han habido programas sociales, han habido, perdón, hay programas sociales que lo que buscan es que las personas que no tengan renta pensional tengan por parte del Estado una renta, ¿sí? Eso que ustedes escuchan dentro de las políticas que están planteando los candidatos, porque todos lo plantean tanto de la derecha como de la izquierda, que las personas de la tercera edad que no tengan renta deben tener una renta de un mínimo, una renta por encima de lo que se conoce en temas económicos como pobreza monetaria. Entonces, ¿qué es lo que dicen los candidatos? La pobreza monetaria está atrasada, si no estoy mal, creo que son 500.000 pesos mensuales. Entonces, Dividido por el número de familias. el candidato, los candidatos dicen, si usted es una persona de la tercera edad y debe tener también ciertas condiciones, ¿sí? Eso tampoco es para todo el mundo. ¿Qué tipo de condiciones estamos hablando? Probablemente que deben estar en el CISBEN, deben tener, deben ser de estrato 1, estrato 2, estrato 0, ¿sí? ¿Sí? No deben estar incluidos dentro del sistema financiero, son personas totalmente excluidas, ¿sí? El Estado les gira 500.000 pesos a esas personas para que puedan tener un mínimo vital, ¿sí? Digamos que todos los candidatos tienen dentro de esa mirada, esa propuesta, creo que ninguno se diferencia. ¿Mm? Y eso, digamos, es lo que más se ha avanzado en temas de como, como política, como política pública asistencial para aquellas personas que no tengan, que no puedan acceder a una pensión. Ujú. O sea, lo mismo que estamos diciendo de familias en acción y demás. Son como subsidios a esos estados. Porque familias en acción también hay gente sin recursos, que no tienen trabajo, no tienen los recursos, por hijos, por no sé qué más. Y pues ahí van. Pues no es que sea lo mismo, es una política pública parecida, pero lo que busca es focalizar, probablemente va a focalizar personas de la tercera edad, ¿sí? Personas, probablemente personas de la tercera edad, personas enfermas de la tercera edad, que no pueden acceder a una pensión, personas que probablemente nunca en su vida han cotizado a la seguridad social y han estado excluidas durante toda su vida laboral en la seguridad social. Entonces yo O creo han que trabajado de manera informal y nunca cotizado. nunca cotizaron. Entonces yo creo que esas políticas, esa política gubernamental está enfocada hacia esas personas, yo creería. Sí, Uno se pregunta, el tema que uno hace la pregunta con eso, pues es sencillamente que yo tengo un fondo común y hago ese pago a las pensiones, que tendría que mirarse como, pensaría yo, como, estamos en una situación complicada y en este momento, como las políticas van como a pensionarse una persona porque los recursos no alcanzan, no hay. Y si hacen este proceso, yo creo que entonces ya se acaban los recursos y cómo ir a hacer, cómo, o sea, cómo se financia, cómo hace el Estado para financiar todo este proceso, porque pues sí, el dinero está y luego lo sacan y ya no hay ni para pagar pensiones ni a uno ni a otros, podría pensar yo, o no sé. no, pues Tendría que ser otros recursos con otros ingresos y los, no tan así, ¿no? Me parece a mí, no sé. los estados se financian por medio de deuda, ¿sí? De deuda pública. Lo que probablemente me estás preguntando es cómo se financia eso, ¿sí? Lo que hace normalmente el Estado es sacar bonos pensionales en el mercado de capitales. ¿Y qué es eso? Esos son deuda pública que saca el Ministerio de Hacienda y que le dice a los inversionistas, les dice, mire, tengo de deuda pública 10 billones de pesos a 5 o 6 años. Se le va a pagar un bono al 5 o al 6% o al 3% de renta fija, ¿m?
pero finalizando el bono le devuelvo a usted toda la plata y le devuelvo y le doy intereses, ¿sí? Eso es lo que hacen los estados para financiar los gastos, llámese O pensiones, sea, lo que llámese haces salud, en bonos llámese, de capital es lo mismo que, o sea, como en papeles financieros, más o menos. sí, más o menos. Eso es renta fija. Llámese tema pensional, llámese salud, llámese educación, infraestructura. El Estado se financia así para poder hacer las obras, para poder tener gasto social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, bonos del tesoro. Esos son los bonos de tesoro, exacto. Bueno, pero pues, pero qué rico. Todas las dudas que hemos resuelto el día de hoy, la verdad ha sido un programa de un tema muy difícil. Y no, pues siquiera nos habla de este tema porque realmente uno se sentía como, bueno, y qué rico poder aclarar y que las personas que nos escuchen entiendan un poco más cómo es el tema de las pensiones, cómo es el sistema y que tampoco es, o sea, el tesoro responde con oro y vamos a ver cómo nos va y pues bueno, esperemos, John Alexander Ríos Madiedo, que todos sus aportes nos ayuden a aclarar un poco más el tema de las pensiones en Colombia. No es cómo pensionarse, sino cómo está el sistema desde la parte macro de las pensiones, cómo es para pensionarse, cómo es que el sistema, cómo es que se liquida desde el fondo privado, cómo desde el fondo público y cómo son las proyectos que nos está presentando el Estado hoy. De verdad ha sido unos aportes extraordinarios, nos sentimos muy contentos, ¿verdad, Lía? Pues este tema, uno como que lo que sí es difícil, el tema sí no es fácil, pero de verdad nos sentimos muy, muy contentos. Muchísimas gracias por sus aportes. De verdad, sí. Digamos que uno piensa que es un tema que no debe tener importancia y pues tienes toda la razón, Vertical. Hay cosas que, digamos, lo que decía John, uno lo cambia y uno al no conocer eso, pues lo que dices tú, uno cambia de fondo de pensión, a los 10 años ya cambia y eso siempre va a ser un lío. Y pues también lo que tú dices, uno no sabe, pueda pasar algún accidente, pueda pasar algo, por lo menos uno tiene soporte de que por lo menos aportó y no que le pase algo y uno no sepa de dónde, porque la vida puede cambiar en un momento. John, te agradecemos infinitamente tu tiempo, tu experiencia, el aporte que nos das obviamente sobre el tema de pensión y pues es rico volverte a tener aquí en Uniciencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero poder otra vez estar compartiendo con ustedes en otros diferentes temas y estamos en contacto. Bueno, agradecemos a Claro que nuestro sí. invitado, agradecemos también a las redes, a nuestros egresados, estudiantes, a la comunidad en general, que nos sigan a través de Unisterio y en diferido también en @egresadosunicencistas y en nuestro medio de comunicación digital. También los invitamos a leer el boletín de egresados y que participen con sus artículos y toda la información la encuentran en nuestra página de Facebook Regresados. Y recuerden visitar también a la universidad, en las páginas de la universidad en www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Lida, Leonel, John Alexander, gracias por ser parte de esta mesa de trabajo. Nos encontramos el próximo martes a las 6 p.m. en otro episodio de Conversemos. Un abrazo, muchas gracias y bueno, hasta el próximo martes. Un abracito, feliz noche. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.